Recibimos a nuestro invitado Diego Fuentes, a quien le agradecemos por atender esta invitación desde Tendencias. Le saluda Alexandra Mayenquer. Iniciaré preguntando cuál es el eje fundamental de su candidatura en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, qué leyes se impulsará desde el Legislativo. Alexandra, buenos días. Gracias a Revista Tendencias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos sigan o nos seguirán en el decurso de esta entrevista. Bueno, primero quiero empezar mencionando algo que para mí es importante. Yo soy el único candidato que tiene una declaración juramentada en la cual están constando sus proyectos de ley. Yo tengo 7 proyectos de ley que están notarizados y que lo he hecho bajo pena de perjurio para garantizar al pueblo ecuatoriano 2 cosas. Primero, que las propuestas y mi plan de trabajo que estoy socializando existe, está hecho, está elaborado, está listo para ser presentado. Y en segundo lugar, para garantizar y comprometerme en que en el momento que asuma mi cargo de asambleísta por la provincia de Pichincha, presentaré estas leyes en los primeros 90 días para que se conviertan en realidades que beneficien a los ecuatorianos. ¿Cuáles son estas leyes? En primer lugar, en materia de salud pública necesitamos una reforma integral a la ley de apoyo humanitario en materia de lo que corresponde a la vacuna del COVID. No puede ser posible que pase o comience a pasar lo que pasó hace unos días, un ministro indolente con el país que ha tomado la vacuna y la ha entregado a sus amigos y sus familiares. La vacuna tiene que ser universal, gratuita y sobre todo entregada a quienes más lo necesitan. En segundo lugar, reformas a la seguridad ciudadana. Nos levantamos el día de hoy con la muerte de un reconocido periodista de Coavisa en la ciudad de Guayaquil y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo los ecuatorianos todos los días. Todos los días vemos muertes con estilo sicariato, robos, asaltos, y básicamente no sabemos qué pasó. Necesitamos una reforma al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana para garantizar más patrullaje, para garantizar que la seguridad vuelva a ser una prioridad del Estado. En tercer lugar, reactivación económica. Necesitamos forzar a la banca privada para que le apunte a los segmentos de las pequeñas y medianas empresas con crédito priorizado, pero también lograr que los ecuatorianos que han caído en el buró de crédito, que es la central de riesgos como le conocemos, por motivo de la pandemia salgan de esta situación. Cuarto, educación como un derecho y no un privilegio, garantizando el acceso total y los mecanismos de acceso para que los jóvenes y los estudiantes de todos los niveles accedan a la educación. Quinto, garantizar un presupuesto mejor asignado a los barrios que necesitan obra emergente. Yo me refiero a Quito por mi circunscripción, pero es legislación a nivel nacional. Necesitamos 15% más de presupuesto asignado a la obra emergente. Sexto, apoyo al deporte y los espacios deportivos comunitarios y barriales. Necesitamos dar un fuerte impulso a las ligas barriales. Y séptimo, más importante, necesitamos garantizar un compromiso ético de los ecuatorianos que son candidatos y que llegan a los cargos públicos con una reducción de los salarios de los asambleístas, ministros, presidente y vicepresidente a $2,000, que es el máximo que permite la tabla de jubilaciones luego de que una persona gana su jubilación después de haber trabajado 40 años. Tengo entendido que usted participa por el movimiento Alianza País. ¿Por qué participar por Alianza País cuando se ha visto involucrado en ciertos escándalos de corrupción? Mire, yo creo que nosotros los ecuatorianos no debemos permitir que los políticos y los dueños de los partidos políticos nos simplifiquen la política. A mí me da mucha pena ver que estas elecciones se ha simplificado en 2 aspectos. No en cuáles son las propuestas de los candidatos, no en cuál es su plan de trabajo, no en si tienen preparación, si tienen experiencia. No, se ha simplificado en si son correístas o si son anticorreístas y se ha simplificado en si ingresa un binomio o ingresa o no ingresa un binomio a la contienda electoral. Y lo que es importante para los ecuatorianos, que es la propuesta de cada uno de los candidatos, ha quedado en segundo margen. Esa es la primera trampa que debemos evitar. ¿Por qué razón? Porque con esa trampa muchos candidatos que yo les llamo de relleno, que son candidatos asambleístas sobre todo, que no tienen preparación, que no tienen experiencia, que no tienen un plan de trabajo, que no tienen argumentos en realidad, lo único que van a los medios de comunicación es a decir si son correístas, si son anticorreístas, si van a hacer lo que dice su binomio, si no lo van a hacer. Y eso no puede ser posible, porque por esa justa razón, justamente por esa razón, es que la Asamblea Nacional tiene hoy un 98% de rechazo ciudadano, porque están gente que no merece estar ahí, salvo honrosas excepciones, en la Asamblea Nacional. ¿Y quiénes son responsables de esa realidad? Nosotros mismos los ecuatorianos. Eso por una parte, para responderle su pregunta. ¿Por qué estar en Alianza País? Porque para mí, como ciudadano, es
inconcebible pensar que la política sea un ejercicio de oportunismo. Yo no puedo cambiar de movimiento político sobre pretexto de que ahora es impopular y ponerme la camiseta de otro movimiento porque ahora sí es popular. No, señores, yo como digo Fuentes me he comprometido que primero, para lograr cambiar este país, yo tengo que hacer un compromiso propio de también sanear mi movimiento, que en efecto está en un mal momento porque lamentablemente ha tenido que asumir la culpa de varias situaciones que han pasado en este país. Pero a eso yo quiero hacer una acotación. El señor Lenín Moreno es el error histórico más grande que ha tenido este país y que nadie quiere hacerse cargo. Quienes en el 2017 lo pusieron en la papeleta, hicieron campaña por él, hoy tienen un nuevo partido y acusan de traidores a quienes se quedaran en el Movimiento País. Cuando ellos lo pusieron en la papeleta, cuando ellos hicieron campaña por él en el 2017 y le pidieron a los ecuatorianos que confíen en ellos y le den el voto a este señor. Luego de que ganó este señor con un plan de trabajo que le apuntaba a la justicia social, a mejorar los derechos de los ecuatorianos, a mejorar la salud pública, la educación, la seguridad, cogió ese plan de trabajo con el que ganó las urnas, lo guardó en algún cajón y lo dejó olvidado y comenzó a cogobernar con Creo y con el Partido Social Cristiano, quienes han sido sus aliados estratégicos. Ellos hoy se lavan las manos luego de que públicamente lo apoyaron durante los primeros años de su gestión para lograr los cambios más nefastos que ha tenido este país y retrocesos en materia, sobre todo social. Ellos que lo apoyaron hoy se lavan las manos y dicen que el señor Moreno es la continuidad de Correa. En los 2 últimos años de gobierno, gobernó con la señora María Paula Romo y su partido Ruptura de los 25, que hoy se ha dado una lavada de cara y se llama Construye, y tienen candidato, él sí oficialista, que es el señor Juan Fernando Velasco. Y resulta también que ahora el candidato de Construye dice que ellos tampoco gobernaron con él, que el señor Moreno gobernaba con Creo. Entonces, imagínense la situación en la que vivimos los ecuatorianos, en donde todos los partidos políticos, toda la clase política se ha beneficiado del señor Moreno y solo Alianza País por lo menos ha reconocido que tuvo el error de haberlo permitido participar en las urnas, cuando no cogobernó con él. Pero todos quienes se han beneficiado cogobernando con él, hoy lo desconocen y se lavan las manos. Entonces, yo estoy convencido que Alianza País es un partido político, es un movimiento político que ha hecho mucho por los ecuatorianos sobre la base de sus planes de trabajo y de la gente y de su militancia que lo conforman. Y esa es una de las misiones de Diego Fuentes, de lograr sanear este movimiento y sacarlo del secuestro en el que está, de unos pocos oportunistas que aún quieren tenerlo en esa situación para llevarlo a las ruinas. Si nosotros como políticos no logramos ni siquiera sanear nuestro partido, ¿cómo vamos a cambiar la realidad de una Asamblea Nacional? Por eso me he quedado en Alianza País, porque Alianza País no era el señor Correa ni era el señor Moreno, sino el grupo de militantes y el plan de trabajo que ganó las urnas y el cual vamos a recuperar en este periodo electoral. Usted menciona, y reconociendo su amplia experiencia en seguridad, manifiesta que tiene algunas propuestas en seguridad. ¿Estas propuestas tienen relación o continuidad con la gestión que llevó dentro del Ministerio del Interior? Por supuesto, uno tiene que reconocer las cosas que se han hecho bien. Lamentablemente en este país tenemos cada 4 años borrón y cuenta nueva de políticas que son muy, muy buenas. Yo no puedo desconocer que participé del gobierno del presidente Correa. Yo no lo puedo desconocer y él hizo cosas importantes por el país y al menos desde el frente de la seguridad yo tengo que dar la cara y reconocer que se hizo un excelente trabajo. Logramos posicionar al Ecuador como el segundo país más seguro de la región. En el año 2016 que dejamos el ministerio lo dejamos con una tasa de 5.2 casos por cada 100.000 habitantes, que es una tasa que está mucho por debajo de la media latinoamericana, que es de 7 casos. Logramos una reducción histórica de 16.000 delitos. Logramos una incautación histórica de 110 toneladas de droga en el país. Y lamentablemente, ¿qué pasó? En los años de este último gobierno, sobre pretexto de una optimización del presupuesto, se fusionó el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política. ¿Y qué pasó? Que la seguridad de los ecuatorianos pasó a segundo ámbito porque la primera misión de ese ministerio fue, entre comillas, la gobernabilidad en la Asamblea. Esto es tan descabellado como que nos plantearían que el día de mañana vamos a tener el Ministerio de Salud y de Agricultura. La salud de los ecuatorianos, la educación de los ecuatorianos, la seguridad de los ecuatorianos no puede tener dispersiones en las funciones y los objetivos de quienes están a cargo de esa política pública. Entonces, la reforma que yo estoy planteando tiene 3 temas fundamentales. 1, establecer
en la ley, que es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que el ministerio a cargo de la política pública de seguridad solamente y exclusivamente puede tener esta función, porque atiende un tema vital, la vida de los ecuatorianos, la integridad de los ecuatorianos y los bienes de los ecuatorianos. Esa es la seguridad de los ecuatorianos. Solamente puede un ministerio estar a cargo de esa competencia exclusivamente, porque es algo fundamental para la vida de los ecuatorianos. Dos, que el presupuesto de seguridad tiene que tener prioridad como el presupuesto de la salud y de la educación, porque ¿de qué nos sirve tener 56,000 hombres y mujeres, policías, comprometidos con el país, comprometidos con la seguridad, pero si no tienen las herramientas logísticas, no tienen las herramientas tecnológicas, no tienen las herramientas en general que les permiten hacer un trabajo de patrullaje, de investigación y sobre todo de represión del delito? ¿De qué nos sirve tener tantos policías si no tenemos presupuesto para gasolina, para patrulleros, para motocicletas, para tener UPCs abiertas, no cerradas o abandonadas, que es lo que ha pasado en este país? Y tercero, necesitamos derogar leyes prodelincuenciales en beneficio de los delincuentes. Porque yo le pregunto a usted o les pregunto a todos quienes van a estar pendientes de esta entrevista, ¿por qué los ecuatorianos cuando nos roban algo tan sencillo como un celular, somos nosotros las víctimas las que tenemos que ir a contratar a un abogado para que ayude a la fiscalía a impulsar ese proceso? Tenemos que nosotros probar la propiedad de ese celular y el delincuente no tiene absolutamente nada que hacer. Tiene pagado por el Estado un abogado que lo defienda y que muchas veces, no por culpa de los defensores públicos o de los jueces o de los fiscales, sino por la ley, logra incluirse en esta puerta giratoria que es frustrante para la policía. Coger a un delincuente y que horas después esté en la calle. Y finalmente, dentro de este tema del fortalecimiento legal, necesitamos darles una muestra de apoyo a la Policía Nacional, garantizándoles que el uso de las armas está cubierto legalmente y que los policías no van a enfrentar juicios o procesos administrativos por hacer el uso que les exige la Constitución y la ley de las armas en beneficio de los ecuatorianos. Porque lamentablemente aquí cuando el policía ve un delito y va a desenfundar su arma, tiene que pensar y decir, ¿será que luego quién va a cubrir el gasto del abogado que yo tengo que cubrir para que no me juicien o para que no me saquen de mi trabajo? Entonces necesitamos dar esa muestra y garantizarles a los policías que puedan hacer uso contundente de las armas en contra de los delincuentes sin temor de represalias de carácter administrativo o de carácter legal o judicial. Diego, usted mencionaba un tema sobre la vacunación, sobre el proceso que se está llevando a cabo en estos momentos. A su criterio, ¿cuál es el proceso que se debería llevar para que toda la población pueda acceder a la vacuna del COVID-19? Primero, determinar claramente un registro en las bases, sobre la base de las necesidades y de la población y de los segmentos de la población. La vacuna debe ser entregada en primer lugar a quienes están en primera línea en el combate contra el COVID. Eso es fundamental. En segundo lugar, tiene que ser entregada a las personas que no pueden pagarla, a las personas que están en los sectores vulnerables, en aquellas personas que para ellos la realidad de la vacuna solamente se concretará si la garantiza el Estado. Y para esto necesitamos hacer un registro que ya lo tiene el Estado, de estratificar y de saber quiénes son las personas que más la necesitan y comenzar por ahí. En segundo lugar, este proceso tiene que ser una adquisición masiva. No puede ser posible que aquí nos quieran decir que con 50,000 dosis o con 30,000 dosis más ha habido un logro de la gestión del gobierno nacional. 70,000, 80,000 vacunas ni siquiera sirven para inmunizar a la primera línea de trabajo del COVID. Y de esas pocas vacunas, un funcionario indolente, que es el ministro Ceballos, ha dispuesto que vayan esas vacunas a donde están sus amigos y familiares. Eso no puede pasar. Para eso necesitamos, lamentablemente en este país, tengo que decirlo así, la ley, porque ante la indolencia de la política pública de los funcionarios que tienen discrecionalidad para hacer estas cosas, no nos queda otra razón ni otra justificación que tener las cosas inclusive con fuerza de ley para garantizar que la vacuna le llegue a quienes más lo necesitan. Aquí necesitamos vacunas en forma masiva, universal y sobre todo, como indico cada momento, que estén entregadas a los sectores populares de la clase media y a quienes más lo necesitan. Ese tiene que ser el procedimiento y para eso el Ministerio de Salud tendrá que actuar con un catastro para decir, a ver, vamos a organizar en el país un cronograma de vacunación y estas vacunas van a estar orientadas en estos segmentos, en estos cronogramas, pero ratificándole al pueblo ecuatoriano que aquí la vacuna la van a tener quienes más lo necesitan. Conversando con usted me he dado cuenta que tiene cierta participación y molestia con los casos de corrupción que se han presentado en el país.
Y digo participación en cuanto a su malestar. En los últimos tiempos, la corrupción ha sido uno de los problemas principales que impactan a la ciudadanía. ¿Cómo impedir que los funcionarios de turno hagan del servicio público un botín para satisfacer sus necesidades? Tal cual como usted me mencionaba, el ministro Ceballos ha hecho uso de las vacunas solamente para su sector, para sus familiares. ¿Cómo impedir estas situaciones? Mire, yo creo que eso es un ejercicio de doble vía y lamentablemente hay cifras que son muy impactantes, como por ejemplo que en el Ecuador solamente el 50% de los ecuatorianos, según el Latino Barómetro, creen todavía en la democracia o en la funcionalidad o el uso de las instituciones democráticas. Pero si nosotros nos sentamos en cualquier espacio social y hablamos de qué pensamos de los políticos, las respuestas son toda clase de epítetos: corruptos, amorales, delincuentes, gente que en realidad no está conectada con las necesidades de los ecuatorianos. Pero la reflexión que debemos hacer todos es: ¿quiénes ponen a esas personas en sus puestos? Somos nosotros mismos. Somos nosotros cada 4 años que lamentablemente, por no hacer un ejercicio detallado, sobre todo consciente de por quién votamos, ponemos a lo que yo llamo que son los candidatos de relleno a ocupar puestos públicos. A mí me da vergüenza, créame que a mí me da vergüenza ver los debates o ver las intervenciones de muchos candidatos que lamentablemente no defienden absolutamente ninguna postura ciudadana, sino una postura partidista, o que más allá de eso, lo único que defienden son temas imposibles o populistas, demagogia pura, 100%. Candidatos de TikTok que bailan, que hacen chistes, que se disfrazan de viudas. Es increíble lo que pasa en este país. Y yo lo que les digo a los ecuatorianos es que el primer acto de corrupción que comete una persona es postularse o asumir un cargo para el que no está preparado. Ese es el origen y el primer acto de corrupción que comete una persona que ingresa al servicio público. Pero ese acto de corrupción lo permitimos nosotros mismos, los ecuatorianos, porque somos nosotros quienes democráticamente vamos a las urnas y votamos por estas personas. Entonces, el primer tema para solucionar la corrupción es no votar por candidatos que no están preparados para desarrollar una función pública. En este caso, como legisladores, fiscalizar y crear leyes en beneficio de los ecuatorianos. Yo escucho a muchos candidatos que hablan las propuestas de sus binomios, candidatos asambleístas, que hablan con las propuestas de sus binomios y no tienen propuestas propias. Parece que estas personas no entienden o se les olvida que los legisladores son una función independiente del Ejecutivo y cuya función es inclusive legislar y fiscalizar al poder, más allá de que sea su propio movimiento. Entonces, si nosotros no tenemos ese entendimiento, ¿qué vamos a tener? Una asamblea de levantamanos que van a apoyar cualquier cosa que diga el gobierno de turno y no van a legislar y fiscalizar por los ecuatorianos. En segundo lugar, ¿qué necesitamos garantizar en la Asamblea Nacional para mejorar todo este tema de corrupción? Un proceso de rendición de cuentas permanente. No puede ser posible que tenemos un proceso de rendición de cuentas cada año que les obliga a los funcionarios así de refilón generar algo que sea una pequeña presentación para decir lo que ya han hecho. No, señores, los asambleístas no tienen que rendir cuentas de lo que hicieron el año pasado, tienen que rendir cuentas permanentes de lo que están haciendo en materia de legislación y en materia de fiscalización, y para eso necesitamos una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para garantizar que por lo menos cada 3 meses los asambleístas tengan que socializar en todos los lugares donde han hecho campaña los proyectos de ley que dijeron que iban a hacerlos. Yo por eso en esta declaración juramentada me he comprometido que voy a hacer eso, que voy a socializar los avances de estas leyes en todos los lugares donde he hecho campaña, porque eso es lo mínimo que puedo hacer como candidato. Entonces necesitamos mejorar la calidad de los asambleístas y mejorar los procesos de transparencia también de los asambleístas. Y en manera general, necesitamos reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para garantizar un acceso transparente y directo de quiénes son los proveedores del Estado que están ganando los concursos, de cuáles son vinculados entre ellos, de qué son, cuáles son los bienes, servicios o consultorías que está comprando el servicio público, que está adquiriendo el servicio público, con qué mecanismo de contratos, si son contratos directos, son contratos con subastas, son contratos en algún otro mecanismo participativo, para garantizar justamente que los ecuatorianos sepamos quiénes son los primeros beneficiarios. Entonces, como yo le digo, hay mucho que hacer todavía en la Asamblea Nacional. Las leyes no son la única solución. La primera solución es votar por gente que sepa qué tiene que hacer. Y eso es el gran compromiso que yo les estoy pidiendo a los ecuatorianos, que este 7 de febrero votemos sabiendo quién es cada uno de los candidatos, cuál es su plan de trabajo y si están preparados para hacerlo o no. Finalmente, un mensaje para la ciudadanía. Miren, yo quiero primero agradecer a Revista Tendencias por esta oportunidad. Para mí es importante cada uno de los espacios en donde me permiten hablar de una propuesta de trabajo coherente, una propuesta de trabajo técnica,
Y lo que les quiero decir a los ecuatorianos es que sí, lamentablemente en estas elecciones hemos visto gente que es graciosa, gente que es chistosa, gente que tiene una gran apariencia, una linda sonrisa, gente que habla bonito, gente que es famosa, gente que ha sido parte de la televisión. Pero la gran reflexión es que en este momento los ecuatorianos no vamos a elegir al cómico del año, no vamos a elegir al señor simpatía, a la señorita simpatía, no vamos a elegir a la persona más popular. Vamos a elegir el grupo de personas, en el caso de la Asamblea Nacional, que van a ir con la dura tarea de legislar y poner en el debate nacional los temas que nos interesan a los ecuatorianos, que son salud pública, educación pública, reactivación económica, empleo. Mire cómo está el Ecuador con casi 9 puntos que ha decrecido la economía del Ecuador, cuando en el año 2000 tuvimos hubo un decrecimiento del 5%, es decir, hemos decrecido más que en el periodo de la dolarización y este año creceremos solamente 1 punto. Es decir, que si este año no se toman medidas rápidas y urgentes, el Ecuador se va a ir a un descalabro económico. Entonces, necesitamos gente que ponga en el debate de la Asamblea Nacional los temas importantes: salud, educación, trabajo, reactivación económica, fortalecimiento de los barrios populares, de la infraestructura pública, que es urgente. Y para eso yo les pido a los ciudadanos que sepamos por quién votamos, que sepamos quiénes tienen planes de trabajo. Y al menos, estoy seguro, lo puedo decir con convicción, que Diego Fuentes, en la provincia de Pichincha, en el Distrito Norte, es el único candidato que tiene propuestas claras, concretas y que está comprometido en hacerlo, incluso con un documento de carácter público. Ese es mi mensaje, que los ecuatorianos en esta ocasión demos un vuelco a la política y que votemos por quien puede hacer el trabajo que necesitamos.